¿Sigues aquí? Apestas a vejez. Vete a tu casa ya. Este comentario tan hiriente vino de la esposa de nuestro hijo mayor durante la fiesta de inauguración de su casa. Mi esposo y yo habíamos ido a celebrar el nuevo hogar de nuestro hijo y quedamos en shock por la audacia de ella. Nuestro hijo se levantó, probablemente tratando de calmar a su esposa, pero a mi lado, mi esposo murmuró en voz baja, ¿derribamos esta casa? Al oír sus palabras, la sonrisa arrogante de nuestra nuera se convirtió en un jadeo de sorpresa. Poco sabía ella en ese momento que no solo estaba en juego la casa, sino también toda su vida. Mi nombre es Jacqueline Green, tengo 64 años, me casé con mi esposo, Sam, y me mudé a la casa de su familia, donde vivimos una vida tranquila. Fuimos bendecidos con 2 hijos, Robert y Ted, ambos ya adultos, con sus propias familias, y les va bien. En cuanto a Sam y a mí, todo lo que queremos es vivir nuestros años restantes en paz y felicidad. Sin embargo, hay una pequeña cosa que nos molesta, es la esposa de nuestro hijo mayor, Alice. Desde el momento en que la conocí, no tuve una buena impresión. Alice tenía 24 años cuando vino por primera vez a presentarse antes de casarse con nuestro hijo, aunque nos saludó en la puerta con un hola. No había ninguna sonrisa en su rostro. Déjame ver, tú eres Alice, ¿verdad? Como no se había presentado. Le pregunté a mi hijo para estar segura. Ante mi pregunta, Alice frunció el ceño. ¿Qué? ¿Acaso Robert tiene otras mujeres? Tanto Robert como yo quedamos atónitos. ¿De qué estás hablando? Claro que no, Robert trató de tranquilizarla rápidamente. Entonces, ¿por qué necesitas confirmar mi nombre? Alice empezó a discutir allí mismo en la puerta. Lo siento, no debía haber dicho eso. Traté de calmar la situación nerviosamente. Aunque era joven, no pude evitar pensar que le faltaba sentido común, pero esperaba que con el tiempo y el matrimonio mejorara. Eso era lo que pensaba en ese momento. Ambas familias se conocieron, y todo siguió sin problemas. Los padres de Alice parecían ser muy buenas personas. Dirigen juntos una pequeña tienda de artículos eléctricos, y me dieron una buena vibra. Pensé positivamente, creyendo que el comportamiento inicial de Alice quizás se debía a su amor por Robert. Después de su boda, la pareja se mudó a un departamento cercano. Unos años después, nuestro hijo menor, Ted, también decidió casarse. Fue un poco una boda apresurada. Ted aún estaba en la universidad, y su futura esposa, Megan, tenía 20 años y trabajaba desde casa después de terminar la preparatoria. Honestamente, estábamos preocupados. No teníamos idea de qué tipo de chica iba a entrar en nuestras vidas. Pero cuando conocimos a Megan por primera vez, ella llegó con un regalo y se presentó amablemente en la puerta. Me sorprendió, aunque habíamos pensado que el comportamiento de Alice se debía a su juventud. Megan, que era aún más joven, fue muy educada y respetuosa. Había algunas preocupaciones sobre cómo había comenzado su relación, pero Megan parecía ser una chica maravillosa y amable. En el tiempo previo a la boda, Megan nos visitó muchas veces. Siempre ofrecía ayudar en la casa, por supuesto. No podíamos dejar que lo hiciera, pero estábamos increíblemente conmovidos por su consideración. La familia de la esposa de nuestro segundo hijo tenía una pequeña empresa de construcción. Ted, que aún estaba en la universidad, decidió dejar los estudios y empezar a trabajar allí. Luego, nació una hermosa niña para la pareja. Cuando la bebé cumplió 6 meses, decidieron celebrar una ceremonia de boda tardía. Por supuesto, el hijo mayor y su esposa asistieron a la ceremonia. Sin embargo, Alice se veía malhumorada todo el tiempo. A pesar de ser parte de la familia, no soltaba su teléfono y nunca se levantaba de su asiento. Tanto mi esposo como yo queríamos hablar con ella, pero podíamos sentir que daba una vibra de «no me hablen». La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas, pero el problema surgió después. Como Ted y Megan tenían un bebé pequeño, decidieron no hacer una fiesta posterior. Así que le sugerimos, ¿por qué no hacemos una pequeña fiesta en nuestra casa? Ted y Megan estaban encantados. Preparamos bocadillos y aperitivos, y Robert y Alice se unieron a nosotros en nuestra casa. Sin embargo, allí ocurrió una conmoción. Esa fue una boda hermosa. Megan se veía preciosa, dijo el hijo mayor. Por supuesto, esas palabras amables hicieron que el ambiente fuera agradable, pero fue la esposa del hijo mayor quien rompió completamente la calma. ¿Qué estás diciendo? ¿A quién llamas preciosa? ¿Me estás engañando?, le reclamó enojada a su esposo. Todos nos quedamos atónitos por su reacción exagerada, pero rápidamente reaccioné e intenté calmarla. Alice, cálmate. Robert no lo dijo en ese sentido. Pero parece que fue un error. Ahora, yo me convertí en el blanco de su enojo. Alice me miró con furia y gritó, «¿Cómo lo criaste para que sea tan infiel? No es tu culpa por haberlo criado así». Luego se lanzó contra mí.
Alice, cálmate, Alice, por favor, detente, ya basta. Los niños y mi esposo intervinieron para detener a Alice. De inmediato le pedí a Megan que llevara al bebé a un lugar seguro y le pedí que saliera de la habitación. Mirando a Alice, que jadeaba pesadamente por su explosión, estaba segura de que nos odiaba a todos, no, a todos los involucrados con Robert. Ella solo ve a Robert, para bien o para mal. Decidimos que sería mejor para Robert distanciarnos de ellos, y así hemos mantenido una relación mínima con ellos hasta ahora. Después del incidente, le dije a Robert, ¿no crees que sería mejor divorciarte? A lo que él respondió, también he pensado en eso, pero cuando lo mencioné, Alice se disculpó entre lágrimas. Después de recibir las disculpas de ella, tanto mi esposo como yo decidimos dejar el asunto en manos de ellos. A pesar de los altibajos, nuestro hijo mayor y su esposa celebraron su 15º aniversario de bodas. Como no tenían hijos, no tuvimos muchas oportunidades de ver a nuestro hijo mayor y a su esposa, pero pensamos que era mejor seguir adelante sin causar confrontaciones ni problemas. Tanto mi esposo como yo pensamos lo mismo. Luego, un día, nuestro hijo mayor nos contactó. Dijo que había decidido comenzar su propio negocio, enfocándose en el desarrollo de un juego en el que había estado trabajando como pasatiempo. En otras palabras, nuestro hijo mayor iba a ser el CEO. Dijo que no necesitaba una oficina grande para desarrollar su juego, pero contrataría a algunos empleados, cada uno trabajando desde casa, como ocasionalmente sería necesario tener reuniones. Nos comentó que planeaba construir una nueva casa con una pequeña sala de reuniones y su propio espacio de trabajo. Mi esposo y yo estábamos muy felices de escuchar que nuestro hijo mayor estaba convirtiendo su pasatiempo en su carrera y mirando hacia el futuro. Unos meses después, se completó la mansión, y fuimos invitados a la fiesta de inauguración de la casa junto con la familia de nuestro segundo hijo. Habían pasado varios años desde la última vez que vimos a la esposa de nuestro hijo mayor, pero ella se había convertido en una adulta fina. O eso pensaba yo. Pensando eso, llevamos nuestras felicitaciones y visitamos el hogar de nuestro hijo mayor. Hola, disculpen, dije al tocar el timbre. Mi hijo mayor salió a saludarnos, nos guió por la casa, diciendo, esta es la sala de conferencias, este es el espacio de trabajo y esta es la sala de estar. Está correctamente cerrada. Nos llevó a la sala de estar mientras nos mostraba la casa. Oh, es encantadora, dije, mirando alrededor de la habitación con mi esposo y la familia de nuestro segundo hijo siguiéndonos, todos con sonrisas. Se había preparado una comida en la sala de estar, pero no vi a la esposa de nuestro hijo mayor. ¿Dónde está Alice? Pregunté a mi hijo mayor, pero no quiso hablar de ella. Al final, comenzamos a comer sin ella. Mi esposo y el segundo hijo le dieron sus regalos de inauguración a nuestro hijo mayor. No tenías que hacer todo esto, dijo nuestro hijo mayor, agradecido pero aceptando los regalos con gratitud. La familia del segundo hijo tenía un hijo más desde entonces, y el niño mayor ya estaba en la escuela primaria, mientras que el niño menor tenía solo 2 años. Ambos estaban emocionados por la nueva casa. Fue entonces cuando ocurrió. Hubo un ruido arriba, seguido del sonido de pasos y alguien bajando las escaleras. ¿Qué? ¿Alice está aquí? Llamé a mi hijo mayor, pero él no respondió. Luego, cuando ella entró en la sala de estar, frunció el ceño al vernos. Alice, hola, ha pasado un tiempo, la llamé, pero ella seguía con el mismo semblante sombrío de siempre. Luego nos dijo, siguen aquí, apestan a vejez, váyanse ya. Las duras palabras de Alice congelaron la cálida atmósfera en la sala. Alice, ¿cómo puedes decir eso?, reprendió su esposo, pero era claro que Alice no tenía intención de tomarse en serio sus palabras. Bueno, es la verdad, ¿no? Nuestra casa nueva se está arruinando por culpa de ellos. Te dije que no los invitaras. ¿Y tú, ahora eres un gran CEO? Andando con un viejo que sigue trabajando después de la jubilación y gente tan promedio que tuvo una boda apresurada después de dejar la universidad. Vivimos en mundos completamente diferentes. Me quedé sin palabras, y la familia de mi segundo hijo también. Incluso mi nieto de primaria estaba atónito de sorpresa. Había puesto diversas excusas, atribuyendo su comportamiento a su juventud o a un amor excesivo por mi hijo mayor. Pero ese fue mi error. Le falta algo esencial a su humanidad, calidez y amabilidad hacia los demás. No es que ame a mi hijo mayor más que nada. Se ama a sí misma por encima de todo y valora su estatus como esposa del presidente de la empresa más que cualquier otra cosa. Estaba furiosa. No podía permanecer en silencio más. Estaba a punto de replicar cuando mi esposo, que había estado escuchando la discusión entre nuestro hijo mayor y su esposa, suspiró, normalmente tranquilo y amable. Dijo, quizás deberíamos simplemente derribar esta casa.
Al oír las palabras de mi esposo, mi hijo mayor, la familia del segundo hijo y yo lo miramos involuntariamente. Nadie podía creer que tales palabras hubieran salido de su boca. Solo la esposa de nuestro hijo mayor soltó un jadeo de sorpresa. ¿Qué? ¿Entiendes lo que estás diciendo?, preguntó Alice. Por supuesto que sí, respondió mi esposo. Una casa diseñada por mí y construida por Ted podría estar mejor si no existiera. Alice estaba atónita ante las palabras de mi esposo. Te aseguro que, como esposa del presidente, no estaría satisfecha con una casa diseñada por un anciano y construida por alguien por debajo de lo común. Nuestros mundos son diferentes. Deberías mudarte. El tono calmado de mi esposo era irónicamente aterrador. Sabiendo esto, ninguno de nosotros podía interrumpir la conversación entre él y Alice. ¿Qué quieres decir? Alice empezó a temblar con sus palabras, y miró a mi hijo mayor con ira. Al notar su mirada, mi hijo mayor suspiró y le dijo a Alice, significa exactamente lo que dice. Esta casa fue diseñada por mi padre, un arquitecto de renombre, y el contratista es la empresa de la familia de Meghan, con Ted como capataz. Puedo tener un título y ser presidente, pero ni tengo una riqueza sustancial ni una reputación todavía. Gracias a mi familia, pude tener una casa tan maravillosa. Más bien, entre nosotros, sé que somos los más ordinarios o incluso por debajo de lo ordinario. Alice se puso pálida con las palabras de mi hijo mayor. Debe de no haberlo sabido, pero incluso si no lo sabía, ¿nunca se preguntó? No hay forma de que los ingresos y ahorros de nuestro hijo mayor solo pudieran haber construido una casa tan impresionante. Mi esposo ni siquiera cobró por el trabajo de diseño, y no hay casi ganancia para la empresa de construcción de nuestro segundo yerno. No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarnos simplemente porque somos familia. Sin embargo, la esposa de nuestro hijo mayor tiene la audacia de comportarse con aires de grandeza solo por el estatus de su esposo. ¿Quién se cree que es para decir que somos menos que promedio? Alice repitió sus palabras como si no pudiera creerlas. Se podía ver la desesperación en su rostro. De hecho, mi esposo aún trabaja para una empresa incluso después de su jubilación, pero eso es porque la empresa le pidió que permaneciera como un arquitecto de primer nivel. Nuestro segundo hijo está siendo preparado como el próximo jefe en la empresa de la familia de su esposa. Recibe un buen trato, no solo de sus compañeros de trabajo, sino también de los socios comerciales con los que la familia de su esposa ha tenido relaciones durante años. Y aunque aún no es el presidente, está trabajando arduamente para la empresa. Sin embargo, en este grupo, Alice está en el fondo del barril. Nuestro hijo mayor se rió, mirando a su esposa, cuyo rostro se había puesto azul como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. Nuestro segundo hijo también empezó a reír involuntariamente, pero la atmósfera no era en absoluto agradable. La esposa de nuestro segundo hijo rápidamente captó el ambiente y llevó a su hijo a una tienda de dólar cercana. Ella realmente sabe leer el ambiente y es muy considerada. Pide disculpas a papá y a mamá adecuadamente si entiendes. Nuestro hijo mayor dejó de reír y le gritó a su esposa. ¿Qué? ¿Soy realmente tan mala? Siempre estás de su lado. Es natural que un esposo se ponga del lado de su esposa. Alice replicó. Claro, eso es correcto, pero también es deber del esposo señalar cuando su esposa está equivocada. Estás equivocada. Si tienes una queja, deja de ser mi esposa ahora mismo, respondió nuestro hijo mayor, verdaderamente enojado. Al ver a su esposo tan enojado, Alice rápidamente cambió de actitud y se arrodilló conspicuamente. No sabía, nunca me lo dijiste, dijo, actuando como una heroína trágica. Luego, como si estuviera embriagada por su propia actuación, se volvió hacia mi esposo y hacia mí y comenzó a disculparse. Lo siento mucho por las cosas groseras que he dicho. Nosotros la observamos actuar con expresiones en blanco, sin sentir ni una pizca de simpatía. Su disculpa exagerada no tocó nuestros corazones en absoluto, y ya era demasiado tarde para disculparse de todos modos. No teníamos intención de aceptar su disculpa superficial, al igual que la última vez. Viendo a su esposa en este estado, nuestro hijo mayor preguntó, papá, mamá, ¿qué piensan? ¿Soy terrible? ¿Estoy haciendo algo malo? Mi esposo me miró, dándose cuenta de que tenía algo que decir. No podía perdonarla por sus comentarios anteriores, sin importar qué. No, Robert, creo que tienes razón. Si una esposa falta al respeto a su familia, es deber del esposo corregirla, dije. Reflexionaré y cambiaré mi actitud. Continuó Alice con su actuación melodramática. No, Alice, esta no es la primera vez que has sido irrespetuosa con nosotros, ¿verdad? ¿No te ha dicho Robert esto cada vez? Robert debe haber señalado tus palabras cada vez, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Pregunté. Ante mis palabras, Alice mordió su labio, poniéndose pálida.
No encuentro a alguien que menosprecie a mi esposo y a mi hijo en la familia Green. Sería mejor para ambos cortar lazos, dije. Jacqueline, gritó con voz desesperada, en nuestros 15 años de matrimonio. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Vivimos en mundos diferentes, le devolví sus palabras. Ante esas palabras, Alice se desplomó en el lugar y se congeló, como si su espíritu hubiera salido de su cuerpo. Quizás se esté arrepintiendo un poco de sus acciones. Ser confrontada con la idea de que vivimos en mundos diferentes debió haber sido un golpe significativo para Alice, aunque fueran sus propias palabras. Aunque pensaba eso, mi segundo hijo dijo, mamá, realmente estuviste genial. Parecía ser un comentario bastante impactante para Alice. Al final, nuestro hijo mayor, Robert, decidió divorciarse de su esposa, Alice, quien tanto amaba a Robert. Cuando Robert propuso, si quieres quedarte conmigo, Alice, necesitas empezar a trabajar y contribuir a la hipoteca de esta casa que conseguimos a un precio reducido. Alice se puso roja de ira. En el momento de su matrimonio, Robert le había dicho, quiero que mi esposa sea ama de casa.